Desde ser la primer modelo de color en cerrar un desfile para Prada hasta protagonizar la portada de Vogue Latinoamérica en septiembre del 2019, cuando apenas tenía 22 años. Lisette Morillo se separa de su tierra para convertirse en la primera modelo de color en cerrar el desfile de la reconocida marca internacional Prada. Estar acá me hace sentir como si estuviera en casa porque me siento rodeada de muchísimas personas latinas. Cuando estoy en República Dominicana, hay gente que me conoce y me ve, ¡ay, esa es la chica, esa es la modelo! Y me llena de mucha emoción que mi país se identifique con nosotros. Estamos en un set, todo el mundo dice, son dominicanas, porque ellos dicen que se siente la energía porque siempre estamos riéndonos, tomándonos fotos, haciendo videos. Hay pocos trabajos de modelo que se acerquen al codiciado puesto de abrir o cerrar un desfile de Prada, y hasta hace poco, un indicador de la necesaria y continua conversación de la moda en torno a la representación diversa en la pasarela, solo ha habido uno de estos puestos ocupado por una modelo de color, Naomi Campbell, que abrió el desfile de la casa de moda italiana en 1997. Anok Jay siguió su ejemplo para la colección AW18 de Prada, convirtiéndose en la segunda mujer de color en abrir el desfile de la casa italiana. Y en el 2019 hubo un nuevo rostro cerrando el desfile SS19 y la primera WOC en hacerlo. Su nombre es Lisette Morillo. Lisette Morillo nació y creció en Santo Domingo. Estoy tan feliz de llamarla mi hogar, está llena de energía, dice Morillo sobre la ciudad, donde la vida antes de modelar estaba llena en gran parte de familia. Una rutina matutina típica que consistía en ayudar a su madre con las tareas domésticas diarias, mientras que las tardes las pasaba leyendo novelas de suspenso policial. También pasaba las tardes en clase de inglés antes de ir a la playa, agrega la modelo. El descubrimiento de Lisette Morillo como modelo es una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas de la moda, muy al estilo de Natalia Vodianova, que vendía frutas en las calles de Rusia, o Gisele Bündchen, quien comía una hamburguesa en Brasil a los 13 años cuando fue descubierta. Lisette Morillo encontró su vocación apenas en 2018, después de que la fábrica de plásticos en la que trabajaba como asistente en República Dominicana cerrara sus puertas. De hecho, Morillo se había matriculado recientemente en sus estudios después de que la despidieron de un trabajo fabricando bolsas de plásticos en una fábrica de plásticos, cuando la gente de modelos la descubrió mientras caminaba. Fue un momento fortuito que finalmente la llevaría del polietileno a Prada. Una señora llamada Nileni Dipton se me acercó y me preguntó, ¿eres modelo? Y por supuesto le respondí de ninguna manera. Llegué tan tarde a clase que tuve que salir corriendo, pero Nileni me dio su tarjeta de presentación y me puse en contacto. Poco después, Dipton envió algunas Polaroids de Morillo a Luis Domingo, director asociado de búsqueda de modelos de IMG Models, y Morillo fue elegida para viajar a Milán para su primer desfile. Esta sería la primera vez que salía de la República Dominicana, además de volar en avión. Los aviones son una locura, hay muchas turbulencias, dice, pero logré llegar en una sola pieza por suerte. De niña, Morillo veía programas de televisión relacionados con la moda y leía revistas de moda mexicanas en internet, pero por lo demás no tenía mucho interés en formar parte de la industria, más allá de disfrazarse de vez en cuando. Tomaba ropa de mis madres y hermanas y creaba conjuntos para mí misma y copiaba los looks de las revistas que veía en internet, dice. Del mismo modo, nunca soñó con convertirse en modelo, ya que se sentía poco representada por los estándares de belleza dominantes, tanto en su país como en el extranjero. En República Dominicana, las mujeres que se consideran hermosas me parecen muy diferentes y las modelos que vi en las revistas me parecían por igual diferente, así que honestamente ni siquiera se me pasó por la cabeza.
Antes de continuar con el video, déjenme recordarles que hay una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Desen una vuelta porque se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. También recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario tan sencillo y práctico como no la conocía o sí la conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Ahora sí, seguimos con el video. Por cierto, feliz año nuevo. Lisette Morillo es una modelo de República Dominicana que mide 1,78 de altura, tiene 9 hermanos y vivía con sus tíos en el distrito caribeño de Santo Domingo, lugar donde nació y fue criada al interior de una familia humilde. Fue mientras Lisette Morillo caminaba a sus clases de inglés cuando Nileni Dipton, agente de una academia de modelos llamada Nefer Agency, cruzó frente a ella mientras se dirigía por sus hijos a la escuela y le pidió tomarse unas fotografías con su celular. Convencida del potencial que guardaba la joven virtualmente desconocida hasta ese momento, Dipton, junto al actual director de la agencia Stephen Morrow, evaluaron su gran potencial para convertirla rápidamente en modelo internacional. Luego fue presentada al señor Luis Domingo de IMG París. De inmediato inició su preparación y proceso de visa para ir directamente al casting de Prada Milán. Lisette Morillo nunca se imaginó que en tan solo un mes su vida cambiaría por completo. Pasó solo un mes para que Lisette por primera vez en su vida dejara el clima tropical de su país a bordo de un avión y se dirigiera a Milán, donde firmada por IMG Models y después de 3 días de pruebas supervisadas por la directora de casting Ashley Brocco y la misma Miuccia Prada, hiciera historia al convertirse en la primera modelo de color en cerrar un desfile para la mítica casa de moda italiana. Un hito comparado solo con Naomi Campbell, quien había logrado abrir un show de Prada en el 97, y con la modelo egipcia de ascendencia sudanesa Anok Jay, quien hizo lo mismo para otoño-invierno del 2018. Saint Laurent fue el primer desfile que desfilé en París, recuerda. Fui a la prueba y vi los zapatos, eran tan altos que estaba asustada. No tenía mucha experiencia caminando con tacones altos y en Prada. Solo había usado zapatos de plataforma plana. Fui al ensayo antes del desfile y casi me da un ataque al corazón. La pasarela estaba cubierta de agua. ¿Cómo podría caminar sobre el agua con estos tacones altos? Pero el escenario era tan hermoso y la puesta de sol justo antes del desfile fue mágico. En Celine la animaron a ser ella misma y afortunadamente se sintió más cómoda con el calzado. Harry quería que camináramos como quisiéramos y por donde quisiéramos. No había instrucciones estrictas en la pasarela. Me encantó mi atuendo. Soy un poco marimacho, así que el traje era perfecto y los zapatos planos. Este hecho histórico representó para Morillo un trampolín en el mundo de la moda, pues desde ese momento se convirtió en una de las modelos afrolatinas más activas en las últimas temporadas. Además de formar parte del grupo de dominicanas que está dominando las pasarelas y campañas de firmas de lujo en el mundo. No por nada, en septiembre del 2019, Lisette Morillo protagonizó la icónica portada de Vogue Latinoamérica, junto a sus compatriotas Manuela Sánchez, Anibelis Báez y Ámbar Cristal Zarzuela. Como muchos modelos, Lisette viene de una familia muy humilde. Residía en el sector de Herrera de la capital, donde creció junto a su tía Belkis Morillo. Su padre y familiares cuentan que su seriedad y eficiencia en cualquier trabajo siempre la han llevado al mayor de los logros. La elegancia y la frescura de su rostro único la han convertido en un abrir de ojos en la revelación del nuevo perfil de la moda mundial. El orgullo para la comunidad afrolatina que marcó la portada de Vogue Latinoamérica es una ocasión trascendental para la comunidad afrolatina, especialmente para las mujeres dominicanas, debido al estándar de belleza comúnmente blanqueado, creado por una industria que carece de diversidad e inclusión. A las mujeres de color a menudo se les anima a minimizar y no abrazar su belleza natural,
Comentaba en una carta abierta al congresista Adriano Espaillat, primer dominico estadounidense en servir en el Congreso de Estados Unidos. Desde entonces y a lo largo de los años, Lisette Morillo ha aparecido en publicaciones de moda como British Vogue, Vogue España, Vogue Italia, Vogue Australia, CR Fashion Book, ID Magazine, Self Service y Dazed and Confused, además de desfilar para firmas como Valentino, Celine, Moschino, Dior, Jill Sander, Carolina Herrera y aparecer en catálogos y lookbooks para Coach y Vernys. La historia de éxito de Lisette Morillo es la de una joven que goza de una belleza que dista en cómo se perciben las mujeres de su país natal e incluso de cómo se representaba para ella misma, pero que ha encontrado un lugar privilegiado en los nuevos cánones de belleza en la moda y que se presenta como una oportunidad de oro no solo para ella, sino para todas las mujeres de color y las mujeres latinas. Ahora la responsabilidad de seguir dando un lugar cada vez más importante a jóvenes como Lisette se encuentra en la industria. En cuanto a Morillo, aunque sin duda tiene un futuro brillante en la industria de la moda, para ella la familia siempre será lo primero. Quiero aprovechar todas las grandes oportunidades que se me presenten. Quiero ayudar a mi familia es mi mundo y me dan el impulso para tener éxito. ¿Eras tú de los que conocías el trabajo de Lisette Morillo o la conocías pero no sabías que era dominicana? Déjalo en los comentarios porque así le voy midiendo y sé cuántos la conocían y cuántos no. Recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario tan sencillo y práctico como no la conocía o si la conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerden compartirlo, darle like si les gustó y sin más, nos vemos en la próxima.